Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana del día miércoles 8 de enero. Es una bendición el hecho de que el Señor siempre nos permite ver la luz de otro nuevo día. Vamos a meditar siempre ahí en la palabra del Señor. Y la vamos a encontrar en el día de hoy en el libro de San Juan, capítulo 3, del versículo 1 a 9, y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Podemos ver, ¿verdad?, que Nicodemo, dice la palabra del Señor, que era un hombre fariseo, ¿verdad? Y él era un maestro de la ley. Pero dice que él aquí, ¿verdad?, quería conocer a ese Jesús, ¿verdad?, del cual ya había escuchado, de que hacía maravillas, ¿verdad?, hacía milagros en el nombre de Dios. Dice que llegó a él de noche por temor, ¿verdad?, que lo vieran quizás acudir a Jesús, ¿verdad?, porque él quería saber más allá y quería conocer, ¿verdad?, quién era realmente ese hombre del cual la gente, ¿verdad?, siempre estaba, ¿verdad?, hablando acerca de él. Y dice ahí en el 2, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Y luego le responde Jesús, ¿verdad? Y en el 3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús a Nicodemo acá le estaba diciendo, ¿verdad?, que todo lo que él sabía, ¿verdad? Pues Nicodemo era un maestro de ley, como les decía a un principio, ¿verdad? Pero eso no era lo suficiente para poder saber más, ¿verdad?, acerca de lo que él se refería cuando él siempre hacía esos milagros, ¿verdad?, hacía esas señales de parte de su Padre. Por lo cual le dice Jesús que aquel que no ha nacido de nuevo, ¿verdad?, no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Tenía que haber un nacimiento nuevo, ¿verdad? En el corazón tenía que haber un cambio, tenía que dejar ese viejo hombre. Luego en el 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no lo entendía, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús le decía, porque él le dice: ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo nacer por segunda vez? Nicodemo, todo lo que el Señor Jesús le decía, ¿verdad?, él lo tomaba materialmente, pero él estaba lejos espiritualmente, ¿verdad?, porque él no entendía nada de lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Él entendía todo, ¿verdad?, materialmente las cosas. Él no sabía a lo que el Señor Jesús se refería cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? Como le decía, tenía que dejar todo lo del viejo hombre, ¿verdad? Tenía que quedar todo eso atrás y ser una persona nueva. Luego en el 5 le responde Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, le decía, ¿verdad? El Señor Jesús le daba a entender más las cosas, se le explicaba a Nicodemo, pero Nicodemo estaba lejos, ¿verdad?, de todo aquello que el Señor Jesús le decía. Y le decía que el que no naciere de agua y del Espíritu, a él se estaba refiriendo, ¿verdad?, a un bautismo, el cual, ¿verdad?, pues el Señor Jesús ahí se les da a conocer, ¿verdad?, que tenían que hacerlo. Pues él fue el ejemplo, ¿verdad?, al hacerlo también por ser bautizado por el Juan el Bautista.
Y eso es lo que él estaba explicando, ¿verdad? Que tenía que nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu Santo, ¿verdad? Que tenía que morar el Espíritu Santo en él. Porque decía que lo que es nacido de la carne, carne es. Dándole a entender, ¿verdad? Que Nicodemo estaba lejos de todo lo que él se refería, pues a pesar de ser un maestro en la ley, ¿verdad? Prácticamente espiritual, no sabía nada, ¿verdad? Materialmente él entendía las cosas, pero acerca de lo que el Señor Jesús le hablaba, él estaba demasiado lejos. Luego le explica ahí en el 8, le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Acá dice, ¿verdad? Que así como el aire, que lo podemos sentir, podemos presenciarlo, ¿verdad? Pero lo que no sabemos, ¿verdad? De dónde es que viene y a dónde es que termina. Así le da a entender, ¿verdad? Que así es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede guiar de muchas formas y nosotros también, ¿verdad? Le damos el lugar para que Él pueda, ¿verdad? Usarnos a como Dios quiere, ¿verdad? Pero Nicodemo estaba lejos de todo lo que el Señor Jesús le daba a conocer, pues él tomaba las cosas, ¿verdad? Por otro lado, él estaba lejos de todo aquello de lo que el Señor Jesús, ¿verdad? Le decía a través de sus palabras, pues él siempre, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le decía algo, él siempre lo tomaba todo terrenal. Él no sabía nada, ¿verdad? Espiritualmente, pues era un hombre que estaba aferrado, ¿verdad? A sus leyes, estaba centrado, ¿verdad? En aquello que pues los fariseos tenían, pero el Señor Jesús siempre le daba señales, le daba palabras para que él entendiera de la mejor manera, porque el Señor Jesús se las explicaba. Pero Nicodemo fue un hombre, ¿verdad? Que nunca le prestó atención, ¿verdad? Nunca puso cuidado, pero era porque no era guiado también por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces debemos de saber, ¿verdad? Lo que nos corresponde como hijos de Dios. Debemos de estar siempre al frente y no ser tan incrédulos, ¿verdad? Como lo fue Nicodemo, porque Nicodemo, ¿verdad? A pesar de ser un maestro, pero él estaba lejos, ¿verdad? De todo aquello que el Señor Jesús le estaba diciendo. Nosotros, ¿verdad? Debemos de procurar entender la palabra del Señor. Cuando el Señor nos quiere decir algo, ¿verdad? Tratar de hacer lo mejor que podamos. Tratar de siempre, ¿verdad? Seguir adelante en la obra de Dios, porque sabemos, ¿verdad? Que de eso se agrada a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con voluntad y amor, ¿verdad? Más cuando nosotros entendemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Debemos de procurar siempre tratar de ser la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesús nos habla, ¿verdad? A través de su palabra, debemos de meditarla y escudriñarla para poder saber qué es lo que realmente, ¿verdad? El Señor Jesús nos quiere decir, ¿verdad? A través de su palabra, y no ser tan incrédulos, ¿verdad? Como lo fue Nicodemo, ¿verdad? Que él siempre estaba centrado en lo que él entendía, pero estaba lejos, ¿verdad? De todo aquello que el Señor Jesús le estaba diciendo. Debemos de procurar siempre seguir adelante, ¿verdad? De siempre escudriñar la palabra del Señor, de siempre seguir adelante. Sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida y nosotros lo vamos a obtener, ¿verdad? Si seguimos todo aquello, ¿verdad? Que el Señor Jesús nos dice que hagamos a través de su palabra, ¿verdad? Que tratemos de siempre de meditarla, porque dice ahí su palabra, ¿verdad? Que en ellas tenemos la vida eterna. Debemos descubrir siempre, ¿verdad? Su palabra, porque a través de ella, ¿verdad? Nos quiere dar una salvación, ¿verdad? Para nuestra alma, nos quiere dar una vida de paz para que nosotros podamos, ¿verdad? Siempre seguir adelante, y debemos de confiar, ¿verdad? Y debemos de dejarnos que Él haga la voluntad en nosotros, ¿verdad? Este ha sido nuestro tiempo con Dios, esperando que el Señor les bendiga.